extranjera, pensamos que solamente estamos hablando de la persona, digamos, natural. ¿No es así? Esto aplica tanto para empresas como justamente para personas naturales. Entonces voy a explicarles, quiero que vean un cuadrito, a ver si lo tengo por aquí para que sea más visual. A ver, a ver, para compartirles. Y esto es a propósito del cierre, hablando de los activos digitales. Acá. Vamos con la empresa, que es un poco lo más importante, y de ahí vamos con la persona natural, que está viendo mucho incremento patrimonial no justificado. Vamos con el punto de acá que vamos a enfocarnos un poco hablando del cierre. Nosotros en la estructura de la empresa, como ustedes pueden ver, tenemos esta parte que a veces olvidamos y siempre decimos ingresos. Y cuando decimos ingresos, automáticamente nosotros pensamos en la renta de tercera categoría. Un punto. Y solamente nos enfocamos ahí y vemos la regla del devengado, mas no vemos en realidad otro aspecto. Entonces acá viene un problema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ingreso, tenemos que tener en cuenta que es el 57. Y este 57 de la ley de renta se tiene que leer de la mano con el 51 y 51A. Porque este ingreso puede ser de renta peruana o de renta extranjera. Y ahí viene el paréntesis. Si es peruana, vamos a aplicar devengo, vamos a aplicar efectivamente el 37, que es el que rige la causalidad, pero antes de que yo aplique el 37, voy a aplicar primero la fehaciencia, porque yo tengo, entonces acá viene un montón de cosas, o sea, los ingresos de renta peruana y sus gastos y su costo. Una cosa es cuando yo digo gastos vinculados a la generación de renta peruana. En mi cabeza en automático, renta peruana, tercera categoría. ¿Por qué? Porque soy una empresa. Actividad comercial, renta activa. Si el gasto está vinculado a la renta peruana de tercera categoría, me voy al 37, que es causalidad. Pero antes de yo irme a causalidad, tengo que irme yo a fehaciencia, porque primero tengo que saber si el gasto realmente existe o no. Y de ahí haré el filtro de causalidad de fondo y de forma. Punto número uno, y me avisan si no me entiende. Número dos, no, mi ingreso es de renta de fuente extranjera. Ok, también es de vengo porque es empresa, 57, que lo leo con el 51 de la ley de renta porque es renta extranjera. Y mi gasto no se va a regir por el 37, mi gasto se va a regir por el 51A. Separado, es otra bolsa. Cuando yo termine el cálculo, se va a juntar la renta extranjera con la renta peruana, que es la de tercera. Entonces, por ahí viene el primer filtro cuando nosotros hablamos a nivel de empresa. Si mi empresa ha generado en algún momento, porque de repente también se ha metido el negocio de activos digitales, si mi empresa en algún momento ha generado renta extranjera. No, mi empresa no ha generado renta extranjera. Ah, ok, no me preocupo, solamente es renta peruana y me tengo que preocupar mucho en cuidar la fehaciencia de mi gasto, mucho en cuidar la fehaciencia de mi costo, porque eso es lo que se está revisando bastante. Y cuando esté seguro de que hay fehaciencia, que ya lo vimos en el webinar pasado, pasaré a la causalidad, porque no puedo saltarme primero a la fehaciencia y luego pausar a la causalidad. Ese es el punto número uno que les quiero, me dicen, no entendí. Acá vamos al esquema. Este círculo es el que yo quería. En el mundo de Perú, porque la tributación internacional tiene muchas más cosas, en el mundo de Perú nosotros tenemos renta mundial. Perú trabaja por la renta mundial. ¿Qué quiere decir la renta mundial? La peruana, que puede ser primera, que puede ser segunda, que puede ser tercera, que puede ser cuarta o que puede ser quinta. Si eres empresa, será tercera. Si eres persona natural, puedes tener arrendamientos, acuérdense que ya cambió el criterio, lo percibido, puedes tener segunda, puedes tener cuarta y quinta, que es renta de trabajo. Y aparte, acá no es renta peruana, sino es renta extranjera. La renta extranjera no se categoriza.
La renta extranjera no es segunda, no es tercera. Por eso es que hace un rato yo les decía, si vamos a ver empresas a nivel de auditoría, porque lo que estamos haciendo es a nivel de auditoría, sí, tenemos que saber que la extranjera no se categoriza, es extranjera. Y si no tenemos claro qué es la extranjera, vamos a saber hoy día qué es la extranjera. Ese es el motivo de esta clase modelo. Y esta extranjera en empresa tiene sus gastos, como la tiene la de tercera, pero esos gastos se rigen por el artículo 51A. También, y ahí hay mucho fehaciencia, saltando sobre todo, ¿no? Porque el gasto tiene que ser fehaciente. Si eres persona natural, también hay mucha extranjera en estos tiempos y esa extranjera se suma a tu renta de trabajo. No, pero es una renta extranjera por un arrendamiento de un inmueble. No, 51, 51A, por favor, de la ley de renta. Esa renta extranjera se suma a tu renta de trabajo y entra a la escala progresiva de la renta de trabajo. Así está en nuestra norma peruana. Y se tiene que cumplir la norma peruana. Solo hay la excepción que cuando es por enajenación de acciones que se juegan en la bolsa del MILA, del mercado latinoamericano, que es Chile, Colombia, la Bolsa de Valores de Lima, se va a sumar a la renta de segunda. Pero eso es cuando hablamos de enajenación de valores, que se juegan en las bolsas, porque no todas las acciones se van a jugar en bolsa de valores. No es una obligación. En ese caso, esa renta extranjera generada se sumará a la de segunda, que tiene una tasa más pequeña. Esa es la regla peruana. Entonces acá viene el quiebre. Si tú pones en renta de segunda algo que pertenece a renta de fuente extranjera, hay un perjuicio económico para el fisco, porque la tasa que estás utilizando de segunda es menor a la tasa que correspondería si lo ingresaras como renta extranjera y se sumaría a la renta de trabajo y entraría una escala progresiva. Es por eso que seguramente ya algunos conversábamos en clase del año pasado, ya les había llegado esquelas justamente por esa situación. Y para este cierre fiscal vienen dos alertas muy importantes. Cuando yo hablo de cierre, no solo me refiero a empresa, porque las personas naturales cada vez vienen desarrollando más inversiones. Y por lo tanto nace la pregunta de, ¿sabes clasificar la renta? Esa es la pregunta de ahora. ¿Estás clasificando bien tu renta? Si tú clasificas mal tu renta, puedes causar un perjuicio económico. Y si clasificas mal tu renta y causas un perjuicio económico, pues te va a llamar el fisco. O simplemente estás omitiendo tu renta extranjera. Porque si estás omitiendo tu renta extranjera, estás generando la puerta abierta para que haya un desbalance patrimonial, porque no estás colocando la manifestación de tu riqueza completo, hay una omisión, estás cojo. Y al estar cojo, no va a haber idoneidad en la trazabilidad del dinero, de lo que tú estás gastando versus a lo que tú estás declarando. Y ahí va a venir los desbalances patrimoniales si hablamos de personas naturales. Entonces acá viene la primera pregunta. ¿Están clasificando bien las rentas? ¿Sí? ¿Están clasificando bien las rentas? O simplemente, ¿sí? No las están clasificando o las están omitiendo. Punto importante que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Hasta ahí estamos más o menos claros. Quiero saber si hay ahí. Esa es la primera pregunta, punto número 1. ¿No? Y eso abre, claro que sí, una puerta. Y muchas personas no conocemos y es muy importante trabajar con la norma, leerlo y trabajar a través de jurisprudencia. ¿Sí? Eso es muy importante en estos tiempos ya donde la tributación internacional es una herramienta madre. No se puede trabajar la parte tributaria solo leyendo normas locales. Ya en estos tiempos eso es grave. La tributación internacional no es una herramienta nada más de grandes empresas. Eso no puede ser así porque eso no lleva al desarrollo del país. Eso es muy importante, ¿sí? Conocer qué es una renta mundial, conocer mi artículo 51. Como siempre digo, Perú
tiene un artículo muy chiquito, que es el 51, ¿sí? Y miren los otros países, sus países vecinos. Chile, miren a Brasil, miremos a Argentina, buen ejemplo de tributación internacional. Miremos a México, no, miremos a Colombia, que está cerquita también a nosotros. Son casi 14 artículos de renta de fuente extranjera que tienen, porque todos ellos tributan por renta mundial. Ellos tienen muy fortalecido el tema de la renta de fuente extranjera, muy fortalecido, justamente porque estas son palancas que ayudan al desarrollo de la inversión, ayudan palancas al desarrollo de la economía de un país. Porque una empresa, pues no solamente va a querer trabajar local, puede querer trabajar hacia afuera. Las personas naturales, desde un chef, desde un arquitecto, cualquier profesión, puede decidir hacer inversiones, pero no debe olvidar su parte tributaria. Eso es importantísimo. Entonces, número uno, lo que nosotros estamos hablando es, y no hay que confundirlo con los no domiciliados. El mundo de tributación internacional tiene varios capítulos. Esto es para los domiciliados, porque para que yo te pida renta de fuente extranjera, el sujeto tiene que ser domiciliado en el territorio peruano. Y cuando yo me refiero al sujeto, me refiero a la persona natural como a la persona jurídica. Ambos. Cualquiera de los dos tiene que ser domiciliado. Y cuando es domiciliado en el territorio peruano, el fisco peruano tiene la facultad de exigirle la renta peruana y la renta extranjera conforme a las normas. Ese es el punto número uno que tenemos que tener claro, saber también identificar cuándo una persona es domiciliada o es no domiciliada. Y no debemos quedarnos en el concepto de efectivamente que, no, como nació en Perú es domiciliado. Eso no puede ser porque no estaríamos sabiendo leer la ley de renta ni la tributación internacional. Como es una empresa, se supone que es domiciliada. Tampoco debemos pensar así, porque en ese escenario efectivamente tampoco procede. Tienen que saber de estructuras de empresas a nivel global. Y no por ser una empresa va a ser domiciliado, necesariamente. ¿Sí? Y ahí tenemos que tener en cuenta ese primer aspecto. Entonces, quiero saber si hasta acá los que nos están acompañando, Doris, Jorge, ¿cómo están? ¿Tienen alguna duda sobre lo primero que nosotros podemos identificar como es lo que es renta extranjera? ¿No se me escucha bien, Erlinda? ¿Me confirman? Ahí ve, a ver. Ahora, ¿me escuchan bien todos, por favor? Porque esta parte es muy importante. Sí, Liz, sí, es muy importante de que ustedes tengan claridad, principalmente para los que son alumnos nuevos, de lo que trata nuestro cierre, ¿no? Yo sé que hay muchos cierres tradicionales, hay muchas formas, pero estamos ya en una etapa diferente, ¿sí? Estamos en una etapa donde no podemos hablar solamente de lo clásico del 37. Estamos en una etapa donde seguramente ustedes han visto mucho el desarrollo de inversiones por parte de personas naturales y es su derecho. Claro que sí. Las personas pueden invertir en activos digitales, pueden invertir en bolsa, pueden invertir en fondos, pueden comprar tierras en el exterior y alrededor del mundo. Eso no es ningún impedimento si se informan y se educan a nivel jurídico y tributario. Eso no es ningún impedimento. Es una puerta abierta para que su dinero crezca. Nadie está obligado a ahorrar en bancos peruanos, nadie está obligado. Uno hace su planificación tributaria y según su planificación tributaria, que es importantísimo la planificación tributaria, uno decide en qué mercado pues invierte. Pero no debe olvidar su parte tributaria, siempre digo. No la debe olvidar, porque cuando uno hace renta extranjera, no es que, ya pagué en el otro país y no tengo que pagar en Perú. No, porque eso demuestra desconocimiento. Y eso no puede escucharse ni decirse. Porque uno agarra su norma de renta, uno lee las normas de la OCDE, uno revisa y sabemos que ese comentario está totalmente fuera de la regla. ¿Por qué? Porque tú eres domiciliado contribuyente en el territorio peruano. Al ser domiciliado, esta es la ley que se te aplica. Y si tú has generado renta de fuente extranjera, la tienes que declarar al fisco peruano. Y no la declarar es una omisión, es una falta.
y tu renta de fuente extranjera se suma a tu renta de trabajo. Entonces, con tu contable debes sacar tu proyección de cuánto sería antes de hacer el negocio esa inversión, si te resulta hacerla a título personal, porque puede ser que los impuestos hagan ver que el rendimiento que tú vas a sacar no es el esperado. Eso es importantísimo, números. Entonces, cuando tú haces tu proyección, efectivamente vas a ver si te resulta o no te resulta. Pero no me la vas a querer poner en primera o en segunda categoría porque no lo es. Salvo hayas hecho una enajenación de acciones listadas en bolsa y sea la bolsa de Chile, sea la bolsa de valores de Perú, ¿no? Ahí hablaríamos de una segunda, que esa es la excepción de la renta extranjera. Si no, se va a la bolsa de la cuarta y la quinta. Y eso es lo correcto y así lo tienes que declarar. Pero ya pagué impuesto en otro país. Para eso existe hace años, casi más de 15 años, el crédito tributario vinculado a la renta extranjera. El Tax Credit Foreign. Para eso existe hace años ese crédito. Y tienes justamente que antes de hacer una inversión, haber hecho tu planificación, haber hecho efectivamente tu análisis para saber si el negocio, tú no puedes hacer un negocio y sacar un rendimiento sin considerar la parte fiscal, eso es grave. Entonces eres un mal inversionista. Tú sabes que hay obligaciones tributarias y se tienen que cumplir. No puedes obviar al momento de hacer tu inversión la parte tributaria, porque si tú, ahí va a haber problemas, ¿no? Entonces, muchos dicen, ¿vas a pagar doble impuesto? No, no, no se paga doble impuesto, ¿sí? Nunca se paga doble impuesto. Y eso existe a nivel mundial. Para eso hay que saber jugar con la tributación internacional en tu negocio, en tu inversión. Eso es importantísimo. Y eso también lo vamos a ver en la clase, tanto para empresas como para personas naturales, porque existe justamente el crédito tributario vinculado a la renta extranjera. En todos los países que tienen renta mundial, existe el crédito. ¿Por qué? Porque renta mundial los obligan a declarar la renta extranjera y un ingreso no va a tributar doble. Por eso existe el crédito tributario vinculado a la renta extranjera, el Tax Credit Foreign, que en Perú se le aplica justamente la tasa media, tanto a empresas como a personas naturales. Entonces tú tienes que trabajar con los dos países, las normas de los dos países, para saber cuánto te vas a poder traer del pago que hiciste impuesto en Estados Unidos, porque de repente no puedes traerte todo conforme las reglas peruanas y solo una parte. En la empresa, ¿cuánto te puedes traer? De repente te puedes traer todo porque en la empresa en Perú pagan 30, redondeando. Entonces, como en Estados Unidos pagaste 30, vas a poder netear. En persona natural no, porque hay una tasa progresiva y puede ser tasas. Entonces se dan cuenta, así es la planificación. Y un inversionista no puede sacar un número de su inversión sin haber considerado el impacto fiscal, porque entonces esa parte de su plan de inversión está cojo y se puede caer en un futuro. Entonces, ahora al cierre fiscal tenemos que saber clasificar las rentas y colocarlas de manera correcta para evitar contingencias tributarias. Nuestra sesión modelo pasada vimos fehaciencia con mucha fuerza. Ahora estamos viendo ingreso, ingreso de fuente extranjera, que no lo confundamos con la retención de los sujetos no domiciliados, que eso es otra cosa. Quiero saber si hasta acá tenemos alguna duda para pasar a ver unas RTFs. Sí, quiero que tarea, por eso le digo, les vamos a compartir un libro, en realidad, que va a ser de mucha ayuda, porque a veces estos puntos no se tocan y se deberían tocar estando en estas épocas, porque esto es parte de, más que, digamos, es parte de la cultura tributaria, como siempre les digo, fomentarse ustedes a tratar los temas ya vigentes en el mundo. No, Josué nos dice, si se hace este exonerado, ojo que estamos hablando de renta, exacto. La tributación internacional, ¿sí? La tributación internacional se analiza, ¿sí? Como lo dice para la renta. Por eso yo les hablo renta, cierre. El IGB es un tributo local, es un impuesto local. El IGB realmente a nivel de tributaristas no es complicado, es bien simple. ¿Por qué? Porque hay países que no cobran ni siquiera IGB, se puede ser tienen sistemas distintos al del Perú.
Por eso es que se habla de exportación de servicios, ¿no? Porque el IGB no se traslada. La renta sí agarra a dos países. Y ahí viene el tema de renta de persona natural. La persona natural no genera IGB, salvo estar realizando actividad comercial dentro del territorio peruano. Y lo máximo que se podrá discutir complicado en el IGB, pues será la utilización de servicios de no domiciliados. Lo más complicado que puede haber. La renta es totalmente diferente. Porque en renta vamos a ver, y ahora les he explicado, tenemos que ver, reclasificar el ingreso, la fehaciencia, que es muy delicado, en realidad que en otros países le dicen materialización, porque no es que no existe. México le dice la materialización, en realidad, de las operaciones, y tiene cantidad de misceláneas y reglas por eso. Entonces ustedes no deben olvidar de saber hacer dos cosas importantes a nivel de auditoría. Clasificar bien sus ingresos, como lo está haciendo su compañero, clasificar bien los ingresos, ¿no? Y también clasificar bien los gastos en el sentido de saber por control interno a qué gastos le tienen que dar fuerza. Porque un gasto minoritario, no frecuente, son criterios de clasificación, no puede ser tratado igual que un frecuente y de peso, porque a ese de peso y frecuente hay que revisarle con mucha cautela los papeles de trabajo que tienen a nivel de auditoría para sustentar la fehaciencia o materialización de ese gasto. Esa es la auditoría tributaria. No es solamente decir ya hice el Excel y lo tengo listo y ya me cuadra todo y ya lo tengo. La pregunta es, está bien, has hecho el Excel, has hecho el trabajo contable y el trabajo de auditoría y el trabajo de auditoría, ¿dónde está? Porque cuando te revise la administración tributaria te va a pedir auditoría. El Excel es tu trabajo contable y lo que está en tu Excel tiene que sustentarse con papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo que van a variar, porque yo no sé si eres retail, yo no sé si vendes peces, yo no sé si solo das servicios, va a variar, es importante. Ahora, si compras lapiceros, no es lo mismo que los gastos frecuentes de las compras que haces a quien te provee la materia prima. Esa es una parte muy importante. Entonces ahí viene justamente ese análisis, ¿no? Que debemos tener. Y en estos tiempos no se puede pues hacer un cierre fiscal. En estos tiempos, si contribuyente no tiene claro que es renta extranjera, si contribuyente no tiene claro, no ha revisado RTFs de fehaciencia, como hablábamos la clase pasada, si contribuyente no sabe diferenciar en qué casos se aplica el 37 o el 51A, si no sabe la diferencia entre causalidad de fondo y causalidad de forma, porque no está haciendo auditoría entonces. Solo está haciendo causalidad de forma. Me aprendí el 37 de memoria que dice que el límite de gasto recreativo y yo le puse límite. Ahí no hay análisis. Ahí no hay análisis. Entonces no me está haciendo auditoría. Y ahí es donde vienen las contingencias y luego viene, y otro punto importante, está tomando en cuenta la prescripción para determinar, ha hecho su análisis de auditoría con prescripción para determinar. Básico, esa es auditoría pura. Si le ha hecho auditoría pura, estamos bien. Y por eso vienen los problemas, en realidad, y bueno, no es que la administración sea mala, la administración aplica la norma. Digamos que lamentablemente, pues a veces no se fomenta la educación tributaria para el contador de manera completa que debería ser, ¿no? Eso es muy importante y el contable tiene que manejar auditoría tributaria para que logre pues desarrollar, ya sea a nivel de persona natural, como decimos, o ya sea a nivel de empresa, porque ahora las naturales un montón tienen alertas de incremento patrimonial. ¿Por qué? Porque acá hay los problemas. No, acá hay los problemas. Entonces, en este circulito de acá, ¿no? Entonces tú ves que gasta un montón, pero tú miras su declaración y su declaración no refleja lo que verdaderamente está gastando. Entonces pueden haber dos salidas. Alguien le ha regalado el dinero, tendría que tener su donación comprobada con todos los requisitos que pide la ley peruana porque él es domiciliado en el territorio peruano.
No, tendría que tener, salvo le hayan hecho la donación a alguien del exterior y tenga su documento para acreditarlo, y si no le han donado ese dinero que él viene gastando, entonces ¿de dónde proviene ese dinero? Puede ser que ha tenido muchos, como muchos casos, mucha renta extranjera, pero simplemente nunca la declaró. Y tendrá que sustentar por qué no la declaró. O la renta extranjera la están metiendo como segunda. Y la renta extranjera no es de segunda categoría. Y sí hay perjuicio económico al fisco, como hablamos, la tasa. Por lo tanto, el fisco peruano tiene todo el derecho de entrar y cuestionar al haber perjuicio económico, porque las fiscalizaciones o las revisiones tributarias, que no son fiscalizaciones, que son las esquelas que llegan, se pueden hacer cuando hay perjuicio económico al fisco peruano. Entonces ahí nace justamente ese punto importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Creo que ahí les estoy mandando alertas. Bueno, vamos a tratar ahorita renta extranjera, que es el motivo de la clase modelo, Nelly, pero la fehaciencia es algo muy importante. Es, ¿existió o no existió el gasto? Es lo que ustedes ven que va de la mano con el sujeto sin capacidad operativa, ¿no es cierto? Con el 44 de la ley de IGB, que yo imagino, como les dije en la clase pasada, que todos lo han leído ese 44 en realidad de la ley de IGB, que es el A y el B. Y contable tiene que saber diferenciar entre cuándo el fisco está entrando entre el A o cuándo el fisco está entrando entre el B. Orientadores, porque esto es una clase para el sector privado, para el sector público, para el que quiere escuchar porque es educativa. A, la operación no existe. No tienes, justamente, no tienes cómo sustentarme que compraste esos mangos, Nelly. Tú dices que compraste mangos. O tú dices que Juanito te brindó un servicio informático. Tú dices, ¿no es cierto? Tú me dices, Juanito es el mejor informático, me ha brindado servicios, es más, me ha dictado cursos y por eso le he pagado $9,000. Juanito, enséñame los cursos. Nelly, enséñame los cursos que dictó. ¿Cuándo fue? ¿Qué fechas? ¿Tienes fotos? ¿La firma de los asistentes al curso? ¿Tiene las diapositivas del curso? ¿Qué hizo? ¿Es informático? El servicio que te brindó, ¿cómo se utilizó en tu empresa? ¿Qué te arregló? ¿Qué software? ¿Qué te instaló? ¿Qué te mejoró? ¿Tienes un informe de esa revisión? Esa es la auditoría. Para Nelly, que me está preguntando. ¿Te das cuenta, Nelly? Me dejo entender. Esa es la auditoría. ¿Tienes esos documentos? Pero yo tengo el recibo por honorario de Juanito. Eso es forma. Eso no se ve en auditoría. Fondo. Tienes para demostrarme los cursos, tienes para demostrarme justamente todo lo que tú me pones en esa factura y lo que has llevado a tu contabilidad, porque si tú no tienes, tú no cumples con fehaciencia, Nelly. Tú no cumples con fehaciencia y yo te voy a tener que reparar ese gasto. Y también te puedo decir que la operación es no real. Si Juanito giró una factura, implica en el IGB. Si solo giró un recibo por honorario, me voy solamente por renta y te podré poner el inciso A del 44 del IGB, operación no real, renta no fehaciente, porque no existe ese servicio. Tú te lo has inventado. Eso es lo que le dicen en otros países como México, tú no estás materializando el gasto. Lo tienes en papeles, pero no está materializado. Es no real. Pero cumple con el 37, ya no me interesa, porque el primer filtro era la fehaciencia. Y tú no has pasado el primer filtro. Y si es no real, no puede ser causal. Se acabó. Cerrado el caso. ¿Sí? Entonces ahí justamente Nelly para la pregunta, y eso es lo que me preocupa, y el inciso B del 44 a manera de resumen es, sí existe ese gasto, pero Juanito no era el proveedor de ese servicio, era Pedrito, ¿sí? ¿Tú tienes cómo demostrarme que fue Juanito quien realizó la enseñanza de los cursos? Porque de lo que yo veo fue Pedro. Es decir, tú no estás poniendo al real proveedor. Tú estás poniendo a un proveedor que no tiene capacidad operativa de poder brindar ese servicio.
Ahí están. Eso que estamos hablando, esa es la auditoría. Y eso es lo que les revisan en las fiscalizaciones. De ahora, de estos tiempos. Nelly, claro, sí, más o menos puede ser. Esa es la respuesta y sobre eso, bueno, la clase pasada hicimos muchos casos y vimos RTFs. Ahora vamos a la renta extranjera. Sí, claro, con todos, por favor, el punto. Cuando tú tienes documentos del exterior, Lourdes, voy a volver antes que si bien es una clase modelo, voy a tratar de abarcar completo para que todos se entiendan, sí, que es lo que me interesa y ya le doy el pase a Jason. En realidad, cuando ustedes reciben comprobantes del exterior, y les voy a dejar un número de RTF para que te ayuden en eso, Lourdes, tú vas a revisar tu 51A, porque cuando son comprobantes del exterior, la administración trabaja con el 51A. Punto importante de anotar, 51A de la ley de renta. Acuérdense que estamos hablando de renta. Sí, el 51A justamente propuestas normativas, tiempo de cambio, tiempo de progreso, atraigamos la inversión como hacen los otros países que sacan 80.000 normas de tributación internacional, demasiadas normas que uno no termina de leer. Definitivamente, cuando tú traes un comprobante solamente te dice que este comprobante permita identificar la naturaleza de la operación, Lourdes, para ver la fehaciencia, eso es importante, quién fue el quien lo emitió, ¿sí? Y yo pueda ir al otro país y entrar en su data e identificar quién es la persona que lo emitió. En sí, si no tuviera la identificación tributaria, que es muy importante para Perú, porque en otros países no la usan, en realidad como Estados Unidos, es diferente. Ellos se basan en otra cosa, ¿no? En realidad sí sería una falta dependiendo del país. El comprobante de qué país viene, Lourdes, eso es un punto muy importante porque lo que estamos hablando puede ser en otros países totalmente diferente. Lourdes, ¿de qué país proviene el comprobante? Ya, sí sería importante, sí, porque Perú ahí sí va a tener taras y sí es importante que coloque su identificación fiscal. Y si no la colocó en el comprobante, tú le puedes pedir a ellos su comprobante, ellos tienen unas fichas y esas fichas tú la puedes anexar a su recibo, ¿sí? Tú la puedes anexar a su recibo la ficha, ¿sí? Tú lo puedes hacer sin problema para colocárselo. Entonces, si algún día viene una auditoría, pues porque los comprobantes son forma, no son fondo, acuérdense. En una auditoría hay dos puntos, forma y fondo. El tener un comprobante, Lourdes, no acredita fehaciencia. Entonces tú a ese comprobante tú le puedes poner papeles de trabajo, que es la ficha de esa empresa, donde se identifica todo el registro. El informe del trabajo que te ha brindado, tú lo pones en tu papel de trabajo y de esa manera cuando venga el auditor tendrá dónde revisar. O sea, puedes completar ese comprobante. ¿Sí? Puedes completar, tendrás correos de los trabajos que has realizado con ellos y de esa manera poder trabajar. No sé si me dejé entender con todos, Lourdes. Sí, punto importante. Por eso le preguntaba el país, ¿no? Es muy importante. ¿Hasta ahí estamos? ¿No? A ver, me voy a ir a este dibujito antes que me saquen de la hora. Si no me dejé entender es, tú tienes como en Perú, te emitieron una factura. La factura es forma, porque en fehaciencia, como ya lo ha dicho el Tribunal Fiscal, el tener una factura o hecho un asiento contable no acredita realidad de la operación. Acuérdense de eso y eso lo hemos visto en la clase modelo pasada. El tener una factura y el tener un asiento contable bien hecho no acredita realidad de la operación. Pero ese comprobante tiene que tener papeles de trabajo. Y tú ese comprobante esa es la fehaciencia. Tú has obtenido ese servicio, has tenido correos, has tenido de repente un informe de la prestación del servicio, tú puedes entrar a la hacienda de Dinamarca y buscar esa empresa, pedirle su ficha fiscal, el documento y todo eso completarlo con tu invoice, para que si algún día te fiscalizan, el auditor tenga papeles de trabajo y no solamente un invoice, porque el auditor va a necesitar papeles de trabajo para revisar efectivamente cómo se realizó ese servicio. A eso me refiero. Ahora sí, más claro, Lourdes,
No nos quedemos solo en la forma, sino en el fondo. Ahí vi una consulta antes de pasar este ejemplo de Alemania. Esa es auditoría, como les digo. Para un contrato de locación de servicios, un profesional con una empresa debe estar traducido, tiene que estar, María Rosa. Sí, traducido, ¿por qué? Porque cuando venga el auditor no te va a aceptar un documento en realidad en otro idioma. Esa es la ley general, sí, no te va a aceptar. Sí, entonces sí tiene que estar traducido y sellado por un traductor. Eso es para auditoría, María Rosa, ¿no? No es para efecto, digamos, de que tú lo obligues o no. Tú en Perú lo traduces con un traductor, pones su sello de traductor y eso te va a servir para nivel de auditoría. Legalizado no es una obligación porque el contrato se hizo en Alemania. Si el que presta el servicio es Alemania y no Perú, es diferente. Quiere decir que ese contrato se rige bajo las normas de Alemania, ¿sí? Y ellos no trabajan tanto en sí legalización porque ellos traen otro sistema, o sea, no lo puedes obligar, pero sí tiene que estar traducido porque un auditor no acepta documentos en otro idioma y no lo va a tomar como un medio probatorio. Sí, sí lo va a tomar porque eso sí te digo que es importante de que estén traducidos cuando hablamos de contratos de otros países, porque incluso en otros países hasta tienen registros, no es como en Perú que el contrato se hace en una hoja en blanco, no, ellos tienen en realidad otros sistemas de controlar, sí, tienen otros sistemas porque quien te presta el servicio es Alemania y ese contrato se rige bajo normas alemanas. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Si ellos te lo quieren legalizar, la firma, por ejemplo, María Rosa, que eso se usa mucho en el extranjero, no el contenido. En el extranjero se usa mucho la legalización de firmas. Si te quieren legalizar la firma, es el excelente. Eso sí lo pueden hacer. ¿Sí? Legalizarte la firma, no el contenido, y lo traduces. Con eso estarías teniendo bastante sustento probatorio ante una auditoría tributaria para el gasto que estás obteniendo con ese profesional. Eso que estamos hablando, eso es la auditoría, teniendo en cuenta la realidad del otro país, que en el caso de su compañera es Alemania. Ahora sí, estamos claros un poquito. Sí, todos entendimos en ese escenario. Ahora me voy a la renta extranjera. Quiero explicar que la renta extranjera no es lo mismo decir que tengo un sujeto de un no domiciliado y que le voy a aplicar una retención. Quiero que ese punto esté claro. Renta extranjera no va a ser esto, por ejemplo. Por eso les pongo este gráfico. Esto es gasto del exterior. Por ejemplo, lo que tiene María Rosa. Eso es gasto del exterior. Perú, contadora de Perú, orientador de Perú, tiene que saber explicar y hacer la diferencia. Una cosa es cuando tú eres acá Perú y Perú recibe la palabra gasto. Cuando Perú tiene la palabra gasto, en realidad quiere decir que el ingreso es para otro territorio. Y el ingreso de otro territorio, efectivamente, lo tengo que revisar de otra manera, como le estoy hablando. Y ahí también entra lo que les estoy explicando, porque el francés o el alemán va a decir, Francia, Alemania también tributa por la renta mundial y te va a decir, ok, Perú me va a pagar. La primera pregunta es acá, artículo 9, acá no es el 51, artículo 9. Me voy adelantando un poco de la clase que vamos a tener. Artículo 9. Yo contador, tengo que cuidar la fehaciencia, que es lo que está haciendo María Rosa de ese gasto, porque es un gasto del exterior, 51A. Tengo que cuidar la causalidad, pero no aplico el 37. Exactamente, les voy a explicar ahí. Se aplica 51A mezclado con 37. Va a depender si el gasto lo voy a utilizar para generar renta peruana o si el gasto lo voy a utilizar para generar renta extranjera. Ahí es muy importante lo que yo les decía. O sea, esto es la trazabilidad. ¿Por qué? Porque esta empresa peruana de repente está contratando al francés porque va a poner una tienda en Francia o porque va a ir a una feria en Francia. No para nada de Perú. Esa es la auditoría. ¿O no? María Rosa ha contratado porque necesita ese técnico que es el mejor y es para realizar sus actividades en Perú, solo que quiere que capaciten a su gente con otro nivel. Eso es renta peruana. Tercera, entonces sí va a necesitar el 37. Sí va a agarrar el A.4 de la mano con el 51 porque es un comprobante del exterior. Con el 51A, perdón, no con el 51.
Esa es la clasificación. Así tenemos que mirar las cosas de manera global, no aisladas. Eso se llama la interpretación sistemática que está en nuestro título preliminar del código. No solamente hacerla literal, que es un error. Ustedes, yo digo, son contadores, ya sea del sector público o privado. El contador tiene que saber hacer auditoría. Y la auditoría se hace con interpretación sistemática. Las personas que están en reclamos, tribunal fiscal, las que resuelven interpretación sistemática, jamás van a trabajar solo con literal porque perderían el caso. Y por eso es que estamos trabajando a ese nivel. No solamente el artículo dice, repito, el artículo y dice tal, tal. No, no puede ser así en estos tiempos. Entonces ahí María Rosa dice, a ver, vamos con el caso de María Rosa, que es parecido a este. María Rosa dice, ok, ya cuidé la fehaciencia. Tengo el contrato, lo tengo traducido, le legalicé las firmas, en Alemania se puede hacer, hay notarios virtuales, no hay problema. No es como en Perú que tengo que ir a una oficina y que dejar mi DNI, no es así. Ok, solucionado la fehaciencia. Segunda pregunta, ese gasto, ¿a dónde se va a dirigir? ¿A generar ingresos por renta peruana o generar renta extranjera? O both, o sea, o dos. Puede ser mixto. Solo es peruana. Ah, ok, más simple. Entonces, si solo es peruana, voy a agarrar mi 51A para ver que mi comprobante cumpla con los requisitos y voy a agarrar mi 37 porque va a generar renta peruana. Voy a ver el A.4, que son gastos del exterior, que tiene que estar pagado para que yo me lo lleve al gasto, ¿no? Y voy a cumplir con eso. Perfecto. Tercer filtro. ¿Tengo que retenerle? Artículo 9. Hay filtros. Estos son los filtros, los steps. Tercer filtro. ¿Tengo que retenerle? Porque no necesariamente porque venga un gasto del exterior yo voy a tener que retener. Ahí viene otra fase de análisis, las retenciones de no domiciliados. Y yo tengo que ver del 9 cuál voy a agarrar. Si voy a agarrar acá la casilla de ubicación, la casilla de utilización o la casilla de pagador. Renta de trabajo no va a ser pagadores en el Perú, porque en otros países sí. Puede ser ubicación, utilización, porque la renta de trabajo es una renta activa. Es una renta activa, no pasiva. Todo eso es importantísimo a nivel de auditoría. Activa es porque la persona la va a brindar, está sujeta a un resultado. Pasivas, como son ganar intereses, ganar dividendos, ganar regalías. Rentas pasivas son cuando tú inviertes en algo, das el dinero. Todas esas personas que compran en las billeteras digitales son rentas pasivas. Porque las billeteras digitales tú entregas, tú inviertes y te van a dar un resultado. Tú compras un token y te van a dar un resultado. Tú no eres el administrador de la plataforma de token. Tú no eres quien produce la moneda digital. Tú eres un inversionista pasivo. Así como cuando pones dinero en un fondo y el fondo te da una ganancia, esas son las rentas pasivas. Pero cuando tú me hablas de renta de trabajo, la renta de trabajo es una renta activa. Está sujeto a un resultado. Esas son las clasificaciones de auditoría a nivel internacional. Eso sí es igualito en Perú, en Chile, en Singapur, en Dinamarca. Eso sí es igualito en todo el mundo. Son criterios de tributación internacional. Nacen justamente de la OCDE, ¿no? Ahora eso muy fortalecido a través de las BEPS. ¿Sí? Hasta ahí, María Rosa, y con todos claro, más o menos. Entonces, cuando es renta activa, en el Perú el artículo 9 te dice, puede ser ubicación o puede ser utilización. Y ahí sí voy a necesitar tu contrato, María Rosa, porque yo necesito saber si lo que él te está brindando es una asistencia técnica o un servicio digital. Al ojo no va a poder ser un servicio digital, porque para que sea un servicio digital no lo va a realizar un ser humano, si no, no sería servicio digital. Es una de las características en Perú. Filtro 2, asistencia técnica sí puede ser. Necesito tu contrato, María Rosa. Porque si es asistencia técnica lo que él te está brindando, efectivamente, ¿sí? Tenemos la tasa efectiva que le vamos a aplicar y también el criterio de la fuente va a ser utilización. Entonces, si Perú lo está utilizando, Perú retiene. Perú retiene. Y tendrá la tasa efectiva del 24% si es asistencia técnica. Si no fuera asistencia técnica, porque puede ser servicio de publicidad, por ejemplo, servicio de gerenciamiento, otro tipo, y ahí el contrato, María Rosa, es importantísimo si hablamos de una suma considerable. El criterio va a ser ubicación.
Y si el trabajo no se está realizando físicamente en Perú, sino se realiza desde Alemania, no hay retención en Perú. Y si en Perú no hay retención, para Francia o Alemania, ese ingreso es francés, ese ingreso es alemán. Si en Perú hubiera retención, quiere decir que ese ingreso para Francia o Alemania es renta extranjera. Varía. Y al ser renta extranjera, quiere decir que otro país, eso es, ¿qué es renta extranjera? Cuando otro país adquiere potestad tributaria para cobrarte impuestos. Cuando el otro país adquiere potestad tributaria para cobrarte impuestos. En ese caso de ahí, efectivamente, es renta extranjera para tu país de residencia fiscal. Tu país de residencia fiscal no es necesariamente el país donde tú naciste. Punto importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahí viene justamente ese análisis. Perú tiene la obligación de retener, ahí está auditoría, ahí está María, tiene que revisar y ahí su contrato es madre, porque ese contrato es el que va a determinar cuál es la naturaleza del servicio que está prestando ese sujeto no domiciliado. Y según eso se verá a nivel de auditoría si la fiscalizan, si la regla de la fuente es utilización o va a ser ubicación. Eso es lo que hace los auditores en estos tiempos cuando tienen que revisar si hay obligación de retener o no retener. Y si Perú le retuviera, eso es un crédito tributario vinculado a renta extranjera que el francés lo puede recuperar en devolución conforme a las normas francesas. Lo mismo el alemán porque ambos países pertenecen a la Comunidad Europea y se rigen bajo el mismo sistema. Esa es Europa. Salvo Suiza e Irlanda que tienen otras reglas que están fuera de la Comunidad Europea. Esa es la pregunta que me hacías, María, y ahí te estoy dando la respuesta completa de cómo deberías analizar tu situación. Eso es cuando para Perú es gasto, cuando para Perú es ingreso. Se volteó el escenario. Acá sí 51, señores. 51. Acá no es el 9, acá no me interesa si le retengo o no le retengo. Acá la pregunta es, ¿cómo lo declaro en mi DJ ese ingreso? ¿Cómo lo coloco correctamente ese ingreso? Porque esta persona es residente fiscal en el Perú para este ejercicio 2025, porque la condición de renta es anual, la renta es anual en el Perú. Y yo quiero saber ese ingreso que ha obtenido de Alemania, ¿cómo lo clasifico? Para no cometer ningún error. Voy a ir a mi artículo 51, lo voy a revisar efectivamente y lo voy a analizar para saber cómo lo voy a colocar. Y la primera pregunta es, ¿qué brindó esta persona a Alemania? Al revés, María, de tu caso, porque tu caso era gasto. En este caso es el peruano fue contratado para que brinde un servicio a Alemania. En este caso es, ¿qué servicio? ¿O invirtió, tiene intereses? ¿Qué hizo? ¿Es inversionista? No, es renta de trabajo. Ah, ok, ok, es renta de trabajo. Perfecto. ¿Qué servicio le brindó? Porque no porque Alemania le pague va a ser renta extranjera. Puede ser que sea renta de cuarta, peruana. Bueno, te cuento que lo que brindaba era servicios de marketing. Ok, el marketing no puede ser asistencia técnica. Para Perú el marketing no forma parte de la asistencia técnica. Entonces simplemente al ojo es regla de la fuente ubicación. El peruano viajó a Alemania a realizar el trabajo o lo hizo desde Perú, en Cusco, en Cajamarca, en Ica, en Lima, lo hizo. Lo hizo desde su casa. Ah, bueno, si lo hizo desde su casa, en realidad Alemania no le va a retener. Alemania no tiene potestad para cobrarle impuesto. Tampoco le va a pedir que presente una declaración en Alemania, porque no siempre se aplica retención en otros países. Hay que averiguar. Estados Unidos les pide que presenten declaración de impuestos y les da un código fiscal. Estados Unidos no trabaja casi en la mayoría de casos con retenciones a los no domiciliados. Hay que averiguar siempre el otro país. ¿Sí? Entonces, como Alemania no tiene potestad tributaria para cobrar impuestos, y eso no quiere decir que no lo declare en Perú, eso va a ser renta peruana. Y él va a agarrar, emitir su recibo por honorario, va a poner sujeto sin RUC
En la parte de observaciones va a identificar el nombre de la empresa alemana, su identificación, lo va a colocar ahí y va a entregar un recibo por honorario. Ese recibo por honorario que va a entregar, efectivamente, ese recibo, sí, va a sustentar su ingreso. Y cuando toque su declaración anual, ahí se va a jalar ese ingreso. Y no va a haber una omisión de ingreso. Alemania no le va a poder retener si tuviera que retenerle por la cuarta porque es un sujeto no domiciliado. Él verá si mensualmente tiene suspensión de cuarta y si no hará su pago a cuenta de cuarta salvo tenga suspensión y cumplir con su obligación. Pero él está cumpliendo con sus obligaciones tributarias y no va a tener ningún desbalance patrimonial. No era renta extranjera. Pero si él hubiera ido a Alemania, sí hubiera sido renta extranjera. Y si Alemania le retuvo, traería esa retención como un crédito. Y ahí vienen los puntos que quería que ustedes aprendan a diferenciar. Bueno, yo sé que es bastante información, no los quiero marear en realidad con tanta información. Es paso a paso, es muy importante ir despacio porque sí, es tributación internacional en renta, si no tenemos la base. ¿Y cuál es la base? Para los que son alumnos nuevos, me voy un poco acá. La base es saber la regla de la residencia y la regla de la fuente. Y esto es básico para una planificación fiscal. Planificación fiscal nuevamente no quiere decir evadir. Planificación fiscal quiere decir economía de opción. Quiere decir que tú en tu plan de inversión has tomado en cuenta la parte tributaria. Muchas personas dice que hay que hacer una planificación. Me va a llevar a pagar menos impuesto, evadir. No, no, no. Tenemos que cambiar ese concepto en Perú. En realidad, toda empresa debería tener su planificación tributaria, siempre hacer sus revisiones, sus impuestos y su bitácora de cómo va a ir en el año. No, si no lo tienes grave, realmente, si no lo tienes grave. Toda persona natural que va a hacer una inversión debería también tener su bitácora tributaria. Y esa es la planificación tributaria. Eso no quiere decir evadir. Lamentablemente a veces confundimos, ¿no? Y por eso estamos viendo tantos casos de defraudación tributaria lamentable. Y yo pienso que eso es desconocimiento. Y el desconocimiento los puede llevar hasta delito. Por eso hay que educarse, es muy importante. Entonces, todo inversionista debería tener su bitácora. Y todo empieza, si ustedes ven a los países del primer mundo, es en qué país quiere ser domiciliado. ¿Cuál va a ser la estructura tributaria de sus empresas? Y ahorita les voy a mostrar qué es estructuras tributarias, que no es hacer una SAC, no es así. La primera pregunta como persona natural, para los que tienen posibilidades y han escuchado a los europeos y escuchan a los americanos y a los asiáticos, ¿en qué país quieres ser residente fiscal? Es decir, ¿con qué país vas a hacer conexión personal? ¿Qué fisco es el que te va a controlar al 100%? No necesariamente es el fisco donde tú naciste. Eso es un tema migratorio, de dónde tienes el pasaporte. Por eso tú puedes tener dos pasaportes. Tú eres domiciliado en Perú, te redimes al fisco peruano, renta mundial. Peruana y extranjera. No me declaras la extranjera, tenemos problemas. ¿Qué estructura tributaria? No es el régimen, y ahorita les voy a explicar, tiene tu empresa. Para saber si es una empresa que tributa por la renta mundial o es una empresa que solo tributa por la renta peruana, porque puede ser un establecimiento permanente en la casa matriz y por lo tanto, pues en Perú hay muchas sucursales o si estás en el rubro naviero, hay muchas agencias marítimas. Esas no declaran la renta extranjera en Perú. Perú, porque otros países es diferente esa parte. Hasta ahí estamos, por favor. Fuente. Ah, fuente. Fuente. Fuente tienes un montón. Porque tú solamente puedes tener un solo país de residencia fiscal, pero fuentes, pues si eres buena estratega, puedes mover tu dinero por el mundo y puedes tener millones de países con los cuales tienes conexión económica. Y eso lo debes considerar en tu plan de inversión, economía de opción. Puedes haber comprado una casa en Miami, puedes tener también una casa en Italia, puedes brindar trabajos tú en otros países donde vas a hacer conferencias en Francia, puedes tener tokens en México y esos tokens tienen activos, tienes un montón de conexión económica, ¿eh? Tienes fondos de repente en la China, bonos ahí y recibes por eso renta pasiva. Tienes una marca por la cual te pagan regalías que la usan en Asia.
has creado un invento que lo usa en otro. Uf, puede haber diversidad para hacer un plan de inversión. Diversidad. Pero ahí tu parte tributaria tiene que estar bien controlada, ¿no? Porque con esos países vas a ser fuente, va a haber mucha renta extranjera. Y tú tienes que ver dónde la centralizas. Y para eso elegir un buen país de residencia fiscal o hacer empresas. Y a través de las empresas trabajar tus inversiones. Eso, si me dejo entender, me avisan, esa es la planificación tributaria. Y así es como crecen y se fomentan el crecimiento del dinero de manera educada, respetando la parte tributaria. ¿Hasta ahí estamos? Sí, puede ser. Ahora, cuando tú quieres utilizar artificios, de fingir operaciones, yo le digo que le va a una marca, pero no, realmente esta es una marca nueva en el mercado. Yo le digo que le brindé un curso y no le brindé. Eso es fraude. Y eso es una planificación tributaria agresiva. Y eso es lo que ahorita hay cacería. Y principalmente los países OCDE, la orden, como Colombia, como México, como Chile, la orden de ser muy revisados, porque eso está prohibido. Eso no es economía de opción. Esa es la planificación tributaria agresiva y ustedes tienen que tener en cuenta si a alguien les dice que hagan algo, levantar la alerta para no ser responsables en esa operación si ven un acto agresivo en la planificación. Y el gerente también, porque recuerden que el gerente llevaría responsabilidad solidaria por esa operación, artículo 16 del Código Tributario. Y siempre hay que dejar un correo, una nota de que esa operación no sería fehaciente, levantar una alerta por si en un futuro hubiera un problema, como han visto este último caso de defraudación tributaria. No vamos a decir nombres porque es una clase y es para aprender, no para atacar a nadie. Sí, en ese punto, contador se va a ver involucrado porque nunca levantó la alerta, nunca dejó constancia que no estaba de acuerdo con esa operación. Y muchas veces es por desconocimiento. Entonces, cuidado con caer en planificaciones tributarias agresivas. ¿Sí? Hasta acá claro un poco lo que es la fuente y lo que es en realidad viene a ser la residencia. Si ustedes me dicen, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá, país de residencia, Francia, porque el ingreso es para Francia. País fuente podría ser Perú. Podría, tengo que evaluar las reglas de Perú, que es el artículo 9. Si Perú tiene que retener, sí, efectivamente. Sí, hay conexión con Perú y por eso país de residencia, Francia. País fuente, Perú. Al revés, país de residencia, Perú, entre el fisco peruano. País fuente podría ser Alemania. Tengo que ver si Alemania es el país fuente con el cual este peruano estaría haciendo conexión económica, hay renta extranjera para Perú. Si Alemania no fuera el país fuente, es renta solo peruana y se clasifica y sería cuarta categoría porque él no puede, según las normas alemanas, entrar a una planilla como trabajador dependiente en Alemania, pero sí ser un trabajador independiente. ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Ese es un poco lo que vamos a ver en nuestro cierre. Nuestro cierre es un poco diferente, ¿sí? Porque tenemos que trabajarlo de una manera más vigente a cómo se viene desarrollando el mundo. Y hay dos puntos que debemos fortalecer. El punto justamente de fehaciencia que hablábamos, para que puedan pasar limpios en realidad al tema de causalidad. Y el tema de la renta extranjera, que es un punto también que no puede ser, que se tiene que fortalecer en Perú con mucha fuerza. Acá les voy a poner un ratito este RTF que les voy a pedir a Jason que también se los comparta. Yo agradecerle su tiempo en realidad. Esto es un curso, como siempre digo. Bienvenidos los que quieran conectarse con nosotros en el curso que vamos a dictar. Los que no puedan conectarse, igual se les agradece su atención. Igual llévense la RTF, igual llévense en realidad el libro, porque eso es parte de educarnos. Y educar no debe tener un precio en realidad. Es algo que lo aprendí mucho afuera. Si no hay educación, no hay desarrollo del país. Entonces, educar en sí no debe tener un costo. Eso es parte de la cultura tributaria. Les recomiendo que lean en realidad la RTF 11031 Sala 2 2017. Esta RTF es auditoría. Si la pueden ver, la están viendo en realidad. ¿Sí? Nelly, la están viendo ahí. En esta RTF, cuando se hace la fiscalización y se hace la auditoría tributaria, hay una confusión entre
el ingreso que tenía el contribuyente y el gasto. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que el gasto se aplica en las reglas del 37 cuando está vinculado a un ingreso de renta peruana. Si el gasto está vinculado a un ingreso de renta de fuente extranjera, no pueden aplicar el 37. Entonces, hasta para auditar tenemos que manejar bien la renta extranjera. Entonces, cuando se emitió la RD y la RM del 178 numeral 1 vinculada con la RD, vino el problema de que estaba hecho mal el análisis de la fuente extranjera. Porque en este caso teníamos a un contribuyente que efectivamente pues había provisionado cuentas por cobrar dudosas, ¿no? Pero que estaban vinculados a ingresos de fuente extranjera, no a ingresos de fuente peruana. ¿No? Esos tipos de casos vamos a desarrollar en clase, igual se los comparto porque es importante de que ustedes analicen y a lo que voy acá. Acá están los artículos amigos que les digo para que los revisen, ¿no? La base legal, 51, 51A y el 29B en el caso sea un gasto para prorratear. Es decir, que sea un gasto dirigido a peruana y extranjera y una prorrata que tienen que hacer ustedes en su determinación de renta anual. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Esta ganancia que había tenido el contribuyente por República Dominicana era una ganancia en realidad sí que provenía netamente del exterior, o sea, era netamente extranjera. Entonces, cuando el auditor revisa el caso del castigo de la deuda para llevárselo al gasto, le aplica el 37. Y ahí fue el error. Y ahí el Tribunal Fiscal, les dejo esta nota, nos dice justamente, las únicas rentas que están categorizadas por la ley del impuesto a la renta son las que califican como fuente peruana. Eso ya nos ha quedado claro el día de hoy. No las de fuente extranjera. Apreciándose además que las reglas expuestas y desarrolladas en el artículo 37 solo son aplicables a las rentas que se categorizan, que es la peruana, que es la de tercera, como de tercera categoría. Por lo tanto, no resultan aplicables a las rentas de fuente peruana que no son de esa categoría. Entonces, lo que le dicen al auditor es, tú no me puedes aplicar el inciso L o I del 37 para categorizar y ver si se cumple o no el tema del castigo para llevar al gasto, porque ese gasto está vinculado a una renta extranjera. Y lo que tú has tenido que hacer es ver fehaciensia y causalidad, eso sí. Y es lo que tú has tenido que aplicar en ese gasto, es este, el 51A. Y ahí sí era importante revisar minuciosamente ese contrato y todo lo relacionado, lo que hablábamos con su compañera que preguntaba, para ver si realmente, pues tú castigas y te dices, oye, yo tuve un ingreso a República Dominicana, pero no me lo pagaron. Demuéstramelo. Demuéstramelo, pues. Primero que brindaste el trabajo a República Dominicana. Quiero ver si lo brindaste. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Qué acciones has ejercido para cobrar? Y que no te las han respondido. Y que has cumplido si el contrato decía que si no te pagaban te ibas a un arbitraje. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Esa es la fehaciencia de la que habla el 51A. Pero no te voy a decir, no, que tenías que anotarlo en el libro de inventarios y balances y discriminado, y como no lo anotaste, y aparte tenías, no, porque eso es el 30, y me estoy yendo a un artículo que no tengo que aplicar ahí en ese caso. Entonces, lo que hace esta RTF, que los invito a leer, es justamente aplicar lo que les digo yo, es auditoría tributaria. Los invito a que lo lean. No estamos diciendo que el contribuyente ha hecho bien, sino que el análisis que estás aplicando es incorrecto. Por eso el tribunal les comienza a explicar y a poner las normas y las reglas claras y les dice, ahora vamos a hacer la fehaciencia. Y si el contribuyente no tiene contratos, no ha cumplido lo que está en los contratos, pues ese gasto no es deducible. Pero no voy a decir por el artículo 37, no, porque acá el 37 no debe figurar por ningún lado. Vamos a hacer auditoría y revisar el caso. Y por eso les digo, revisen este RTF, es muy buena para fortalecer lo que hemos estado viendo, no solamente aprenderme de memoria, como ven, sino tengo que analizar ese ingreso, cómo se vincula con el gasto vinculado, tengo que hacer un análisis global para evitar errores. Sí, espero que les sea útil. Esta es la RTF, se las vuelvo a poner en pantalla, del Tribunal Fiscal 11031 Sala 2, 2017, para los que la deseen leer en realidad
¿no? Y fortalecer este tema de renta extranjera. Esto es empresa, esa es una fisca empresa, que le revisaron el gasto, pero ese gasto yo tenía que ver a qué ingreso estaba ligado, no lo puedo ver aislado. Punto importante para que mi auditoría vaya con éxito. Y si el contribuyente verdaderamente no tiene papeles de trabajo, pues no se le reconoce el gasto porque no cumpliría con la fehaciencia que viene a ser el 51A en este caso. Hasta ahí estamos más o menos claros para ya dejarlos ir. En realidad, ahorita voy a leer, he visto que en Perú hay mucha inversión en realidad hacia afuera, principalmente de personas naturales, ¿sí? Yo les digo que es importantísimo, ¿sí? De que si ustedes tienen dudas sobre estos temas, por ejemplo, he visto que ha habido mucha ganancia por parte de Estados Unidos de América, el IRS, que viene a ser el fisco americano, sí, el IRS tiene todo claro. El IRS cambia diario sus publicaciones. Publicaciones son que ellos sacan libros. ¿Sí? La publicación 519 sacan libros para los no domiciliados, para informarlos sobre las normas que existen. Es un fisco muy completo realmente y lo tiene en español, como pueden ver, no solo en inglés, que es su idioma nativo, para justamente culturizar y educar. Los no domiciliados en Estados Unidos tienen, o sea, les pueden retener cuando son rentas pasivas, pero no es que ellos trabajan vía retención, porque en Estados Unidos cuando tú generas renta americana, que para Perú sería renta extranjera, hay la obligación de declarar, hay la obligación de presentar el 1040 NR, ¿sí? Acuérdense de ese punto, Estados Unidos no es como Latinoamérica. Estados Unidos da el ITIN number, que viene a ser la identificación fiscal, que es un trámite administrativo sacarlo, no es complicado. No hay los agentes autorizados, el mismo IRS tiene la lista de quienes son agentes, ¿no? Y tienen y presentas el 1040 NR, que es una declaración. Pero me hicieron una retención cuando vendí mi casa. La retención es retención. Y en este 1040 NR tú vas a colocar esa retención que te va a restar tu impuesto. Y acá es donde regularizas tu obligación, porque tú has generado renta americana, que para Perú será renta extranjera. Es lo que hablábamos, la tributación internacional. Pero no se olviden de revisar estos formularios, en realidad, por eso ahí se los comparto, para que no tengan problemas de cumplir sus obligaciones en los otros países. Cuando uno se ingresa a otro país, hay que conocer. Ah, no, que lo hice con un broker y él me dijo que se encarga de todo. No podemos responder así, porque demuestra desconocimiento. Y para eso está contable, no el broker. El broker para la transacción comercial, para darle el rendimiento bursátil. Pero el broker no se puede meter en la parte tributaria, eso es delicado. Para eso está su contador o su tributarista que lo debe guiar en ese proceso antes de hacer la inversión. Esa es la educación tributaria que debe haber. Entonces, ahí viene este punto, por eso se los comparto, porque estoy viendo mucho desconocimiento. Y acuérdense que Estados Unidos y todos los países que no son paraísos fiscales hacen intercambio de información, señores. Los Common Reporting Standing. Y la información llega al fisco. Y el fisco no es que va a actuar inmediatamente. El fisco tiene un plazo de prescripción, acuérdense, para determinar. Y en ese plazo puede actuar. Eso también lo tenemos que ver en clase de auditoría. Y en ese tiempo tiene para actuar. No es que va a actuar de inmediato. ¿No? Punto importante. César, cuando te hacen una retención va a depender del país, como te digo, porque tú tienes que averiguar el país. Estados Unidos, por ejemplo, servicios no trabaja retenciones. Estados Unidos, como estamos viendo y los estoy mostrando, ustedes no pueden tener una regla única. Hay que hacer auditoría y auditoría es evaluar el caso, como lo hemos hecho hace un rato. No es lo mismo trabajar con Estados Unidos, no es lo mismo trabajar con Asia, no es lo mismo trabajar con Europa, dependiendo si pertenece a la Comunidad Europea o está fuera de la Comunidad Europea. Y eso es lo interesante porque les permite conocer las normas de los otros países y ver cómo esos países están súper desarrollados y tienen todo disgregado. Si a ti te hacen una retención, te tienen que entregar un comprobante. En Estados Unidos, cuando se hace una retención, se entrega un formulario. No es que ya te retuve, no, hay un formulario que es el WITAX Holding que se entrega cuando hay retenciones. Y el pago del impuesto de la retención también lo tienes que tener. Si no tienes eso, no tienes retención.
Y luego que te han hecho la retención, tienes que presentar tu 1040NR, porque es el formulario en el cual vas a regularizar tu obligación y deberías tener un ITIN cuando generas renta americana. Hay muchas cosas ahí, por eso es que se trabaja en base a los países. Eso es cuando van a generar renta extranjera. Es diferente cuando solo es gasto, porque en gasto solo me preocupo en si retengo o no retengo y la fehaciencia, como preguntaba su compañera. Entonces uno tiene que saber en qué rubro está. Por eso es que ahí les estoy compartiendo los de Estados Unidos. Uno tiene que saber en qué rubro está. No, mi empresa es puro gasto. Perfecto. Me concentro en capacitarme bien en fehaciencia y en retenciones y el artículo 9. Me concentro en trabajar bien ahí. Punto importante. Perú la tiene, yo les tengo que decir, Perú la tiene fácil. Ustedes indaguen en realidad todo lo que trae justamente Estados Unidos tiene millones de formularios, millones de reglas, en realidad, punto importante que tienen que tener en cuenta. No, hay millones en realidad de cosas y que las tienen que verificar, ¿no? Sí, exacto, Nelly. España y Alemania pertenecen a la Comunidad Europea. Exactamente. No, millones de reglas. Es que, ¿qué pasa? ¿Por qué les digo la comunidad? Porque la Comunidad Europea saca sus reglas y todos sus países las tienen que aplicar de manera igual. Si no les gusta y quieres tener tasas de impuestos más bajas o cosas más bajas, te tienes que salir, como es el caso de Irlanda y de Suiza, que ellos crean sus propias reglas, porque ellos no están dentro de ese círculo. No quieren trabajar en equipos, perfecto, ellos trabajan aislados. Ellos trabajan aislados en realidad. Acá les he dado el link del IRS, por favor, revisen porque Estados Unidos tiene millones de formularios, ¿sí? Millones de formularios y millones de reglas. ¿No? Y tienen que saber verdaderamente cuándo hay obligación de pagar, cuándo hay obligación de presentar un 1040NR, porque puede ser que no han hecho fuente con los Estados Unidos. Si ustedes brindan servicios a Estados Unidos, puede ser que no haya obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, porque todo el servicio lo estarían realizando en el territorio peruano, lo que hablamos. Y si todo lo realiza en el territorio peruano, es renta de cuarta, así te paga Estados Unidos por tu servicio. Y ahí es donde se llenan los W8, que es la declaración ante el IRS, que tú no estás realizando el servicio, en realidad, dentro del territorio americano, pero sí le has brindado un servicio para que la empresa americana se lo lleve al gasto. Eso es para los servicios, ¿no? Si nosotros hablamos de otra cosa, como es generar en realidad inversiones pasivas, es otra cosa. Y si tú has ganado por tus inversiones pasivas dinero, pues te tienen que hacer una retención, como trabaja la bolsa. O sea, no es lo mismo renta activa nuevamente que renta pasiva. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces ahí les dejo justamente ese punto, Nelly. Espero que les haya sido útil. Ahorita les doy el número de la RTF. Yo sé que es mucha información, pero es para comentarles un poco de lo que trata nuestra clase, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a desarrollar. Es una temática un poquito distinta, como ustedes pueden ver, ¿sí? Es una temática un poquito distinta, ¿no? Para que ustedes la puedan conocer. Así que se los dejo, los puntos que nosotros vamos a abordar son, también vamos a hablar un poco de la renta extranjera vinculada con los activos digitales, porque esa es la era. Ahí, César, para que te informes, todo está en el IRS, no es que me dieron un formulario. Yo soy contador y lo puedo leer y puedo revisar si yo calzo dentro de esas obligaciones. Siempre yo les digo, esto es una clase. Yo voy y lo reviso y puedo también cuestionarlo y no estar de acuerdo. Bienvenido, porque es una clase. La idea es que todas las personas en la clase puedan hacer justamente y resolver sus problemas. No es que tengan que recurrir al profesor para que el profesor se los haga. No, eso es vender servicios, eso no es clase. Acá ustedes pueden aprender, ustedes mismos discutir, y ahí les vuelvo a dejar la RTF para por favor que la lean, que es importante, y ustedes mismos discutir sobre estos temas sin ningún tipo de problema. Ustedes mismos acceder y no tienen que perseguir al profesor por la RTF. Las RTF las pueden descargar del tribunal y si no saben les enseño cómo se hace. Los libros los pueden descargar también del MINJUS, en realidad el Ministerio de Justicia, del SPIWeb, todo está al acceso. No, la clase es para aprender, discutir, revisar, tomar nota y revisar y aprender. Y ustedes lo puedan hacer. Esa es la idea, generar brazos, ya sea en el sector público o privado, para que ustedes lo puedan desarrollar.
Sí, acá les puse la RTF para que tomen nota. Y bueno, ya me pasé de la hora. En realidad es una clase modelo, como hablábamos, para invitarlos a nuestras próximas clases que empiezan. Ahí me confirma Jason, tenemos la última semana de enero. En realidad que estamos conectados el sábado para dar inicio a nuestras clases. Ahorita voy descargando el libro, Doris, para que lo tengan. César, ahí te compartí lo del W8B. Léelo, por favor, en qué caso se entrega un W8B. ¿No? Porque acá puede haber cantidad de personas que pueden hacer servicios a Estados Unidos, pero ni visa tienen. Para que el contador de Estados Unidos esos servicios se los lleve al gasto, tiene que tener la declaración jurada, que es el W8B, para llevarse esos servicios al gasto y decir que no están obligados a retenerle a Nelly, porque quiere decir que Nelly no tiene que presentar un 1040 NR, eso se usa para servicios, en realidad, y por eso no le has retenido impuesto, ¿no? Y eso pues hace que el de Perú ese ingreso lo declare como renta peruana y no como renta extranjera. ¿No? Eso se utiliza para servicios, para llevar a los gastos en la empresa. ¿Sí? Ahí les comparto esa información. Ahí está la RTF, la 11031. Acá y les voy a dejar. Jason, no sé si estás ahí, te fuiste. Sí, doctora, estamos acá. Y bueno, si se quieren capacitar para ayudarlos a las personas que tienen en realidad temas de Estados Unidos, les recomiendo acá porque ¿qué pasa? Para ustedes recibir certificados con horas certificadas dentro de Estados Unidos de América, tiene que ser una entidad autorizada en realidad por los Estados Unidos de América. Sí, me gusta ser correcto en los procesos, en realidad para que puedan servir y ustedes tengan toda la información clara. ¿Sí? El IRS certifica, o sea, no es en Estados Unidos que cualquiera, o sea, es un proceso. Y acá para los que tienen dudas sobre los formularios impuestos, ahí les comparto esta entidad, que es una entidad la única que habla en español en realidad y que pues tiene esa certificación, ¿no? Y entonces se las comparto para que si tienen muchas operaciones con Estados Unidos, en realidad puedan recurrir a conocer más de los formularios de Estados Unidos y las obligaciones. Y lo bueno es que está en español, es la única que está en español. Estaba hablando justamente de Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, aclarando, acá Perú no tiene nada que ver. Pero eso es ¿por qué? Porque el de Perú tiene que saber bien cómo procede en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo lo trae a Perú. Si como peruana, como cuarta, si es persona natural o como extranjera. Y si es como extranjera, ¿cómo lo trae? Porque se va a entrar a la escala progresiva. Acuérdense de las rentas de fuente peruana. Entonces, una cosa está ligada a la otra. No, es que yo soy Perú y no me interesa lo de Estados Unidos. Entonces, estamos mal. Porque para que tú la clasifiques como peruana extranjera, sí debes conocer la parte americana. Si no, ¿cómo la vas a clasificar bien? Vidente. No, acá no hay videntes. No, acá no hay videntes. Entonces ahí les comparto que son herramientas para que ustedes pues no caigan en errores, porque la idea es que hagan una correcta clasificación, ¿sí? De sus ingresos y también no incumplan con los otros países. Eso es muy importante, ¿sí? Porque no es bueno tener incumplimientos en realidad con el fisco americano, más como están las situaciones en este momento. ¿Sí? Entonces cuiden mucho cómo está su estándar, no caer en multas que son altísimas. Realmente, o sea, se quejan en Perú, ay, que hay muchas infracciones. Miren, por eso lean en esos sitios cómo son los procesos. Pero lo bueno es que el fisco siempre tiene todo, como se dice, colocado y educado ahí, ¿no? Para educar y sí, pues, a pesar de que te educan, no cumples, efectivamente, pues tiene que caer la sanción. No hay de otra manera. ¿No? Bueno, ahí se los dejo en realidad. Acá es para que ustedes, por ejemplo, uy, anoté el número del RTF. Perfecto, quiero buscarla. Pues la podemos buscar siempre en el buscador del Tribunal Fiscal, que ya está mejorando porque el Tribunal Fiscal pues tenía sus cositas. En realidad, ya se está modernizando un poco, no era muy moderno, pero tiene mucha jurisprudencia que está a disposición pues de ustedes y hay que sacarle provecho. En realidad, es, les voy a compartir yo entonces la RTF, voy a ver mientras que Jason va haciendo la presentación para que ustedes la puedan tener, ¿sí? Las RTFs y el libro, y ahorita te lo paso Jason para que ellos lo puedan leer, ¿sí? Mientras que les vas haciendo la presentación. Muchas gracias a todos.